Buenos días. Vamos a continuar con la segunda parte de lo que sería la unidad 8, análisis de series de tiempo, con la finalidad de completar algunos temas que faltaron de desarrollar en la parte 1. Aquí vamos a observar, por el método clásico, lo que sería el análisis de la componente cíclica irregular. No obstante, vamos a revisar un poquito los conceptos que ya hemos observado en parte 1, mediante la aplicación de un ejemplo, en un caso donde la serie de valores de la variable es trimestral, lo cual hace una subdivisión del año en 4 subperiodos, que son los 4 trimestres del año, y eso nos va a conducir a hacer el análisis de tendencia, estacionalidad, irregularidad y componente cíclica, con el objetivo de aislar la componente cíclica irregular en una serie que tiene 7 años, lo cual sería una serie de largo plazo. Entonces aquí observamos las ventas de radios marinos C y D por la empresa H&M, valores trimestrales de ventas. Entonces, supongamos que si son valores trimestrales monetarios, supongamos que esta serie de valores ha sido deflactada para tener valores de ventas homogéneos, expresados en unidades monetarias. Considerando entonces ese detalle, vamos a observar que el estudio de tendencia nos va a conducir a encontrar los coeficientes de la ecuación de regresión lineal. El comportamiento de los valores de la variable ventas es lineal, tratando de buscar una función que ajuste a los datos. Los coeficientes de la ecuación de regresión son los valores 7,73 para la ordenada del origen y el coeficiente angular 0,93, multiplicado por la variable tiempo, que está codificada en numeración correlativa desde 1 en adelante. Aquí tenemos el análisis de regresión mediante el coeficiente de correlación de determinación general, que asume un valor 0,65, con lo cual indica un ajuste relativamente bueno. Y acá tenemos los coeficientes de la ecuación de regresión lineal. Una vez que tenemos los coeficientes que permiten formar la ecuación lineal para estimar los valores de las ventas, vamos a comenzar a trabajar con la componente estacional. Para aislar los índices de estacionalidad, dijimos que si la serie está dividida en su periodo trimestral, significa que hay 4 trimestres en el año. Por lo tanto, entonces, primero, lo que hacemos es sacar el promedio móvil y luego el promedio móvil centrado. El promedio móvil lo calculamos sumando las ventas de los 4 periodos iniciales, los 4 trimestres, y haciendo correr esa suma de valores dividido 4, en este caso porque son 4 trimestres en el año. En consecuencia, observamos acá la suma de los 4 trimestres, y aquí tenemos el promedio de los 4 trimestres, corriendo los primeros 4 trimestres, los segundos 4 trimestres, y así sucesivamente, hasta completar la serie. Entonces, luego hacemos un promedio móvil centrado, porque tenemos una cantidad par de subdivisiones del año. Entonces hacemos el promedio móvil centrado, que es promediar de a 2. En este caso hemos promediado lo que habíamos calculado para los primeros 4 y los segundos 4 trimestres, y este valor 9,25 es el que vamos a asignar al periodo 3. De este modo hacemos lo mismo con los promedios móviles centrados de todos los valores, y obtenemos de esta forma el promedio móvil centrado. ¿Qué es lo que contiene el promedio móvil centrado? Ha logrado eliminar los picos o variaciones que se atribuyen al corto plazo, es decir, las variaciones de efecto estacional e irregular, lo cual es que este promedio móvil estaría determinando la tendencia y el componente cíclico en la serie original, y ha eliminado el efecto estacional e irregular.
Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es aislar el componente estacional irregular, y para obtener esa tasa que refleje el efecto estacional irregular, vamos a dividir los valores reales de la variable, los valores reales, o sea, las ventas, dividido por el promedio móvil centrado, que es la tendencia y el componente cíclico. Entonces nos va a quedar simplemente aislado en los valores reales el efecto estacional e irregular mediante una tasa, porque hicimos un cociente de las ventas dividido el promedio móvil centrado, y eso nos da una tasa que refleja el efecto del componente estacional e irregular. Una vez que tenemos ese valor, si a eso lo multiplicamos por 100, obtenemos el índice que refleja el efecto del componente estacional irregular. Bien, con esto vamos a ordenarlo por trimestre. Esto lo ordenamos, los colocamos los valores sin ordenarlos de menor a mayor, y aquí hemos colocado los valores para cada uno de los trimestres del cociente entre los valores reales y los valores del promedio móvil centrado, y acá ya están multiplicados por 100, o sea, estos ya son índices que reflejan el efecto del componente estacional irregular. Entonces ordenamos de menor a mayor estos valores de los índices para cada uno de los trimestres, y luego sacamos un promedio para eliminar el efecto irregular. Ese promedio es una media aritmética que calculamos con los valores. Esto es la suma dividido la cantidad de observaciones, que son 6, obtenemos la media aritmética, en donde la suma de esas medias, que serían los índices estacionales ya, sin corregir, da 396, y como tenemos 4 trimestres, nos deberían dar 400. Por lo tanto, entonces corregimos con el ajuste pertinente y obtenemos de este modo los índices de estacionalidad. Cada uno de estos valores lo multiplicamos por 1,01 y nos va a dar el valor del índice de estacionalidad, cuya suma nos va a dar 400. Entonces los índices de estacionalidad para el trimestre 1 son 89,91, para el trimestre 2 136,17, para el trimestre 3 111,83 y para el trimestre 4 62,08. Observamos que hay una caída importante en el cuarto trimestre, y que el trimestre 2 es el que refleja un incremento considerable en las ventas de estos artículos. En consecuencia, entonces, una vez que tenemos ya los índices de estacionalidad, vamos a trabajar en lo que concierne a la componente cíclica, que no lo habíamos visto en la parte 1. Para aislar el componente cíclico, nos vamos a utilizar el pronóstico de ventas. El pronóstico de ventas no es otra cosa que la estimación de los valores de la variable mediante la función lineal que hemos obtenido. Entonces, tomamos para cada una de las ventas, utilizando el código que le asignamos al tiempo, vamos a reemplazar en la función lineal y obtenemos el valor estimado de Y con la función lineal. Entonces ese sería el pronóstico de ventas. Pero ese pronóstico de ventas es la recta de regresión lineal. A eso hay que corregirlo aplicándole el índice de estacionalidad correspondiente. Entonces hay que corregir los pronósticos por efecto estacional. Tomamos los índices de estacionalidad, fíjense que acá tenemos los índices de estacionalidad para cada uno de los años, y en cada trimestre multiplicamos por su respectivo índice de estacionalidad y dividimos por 100, obteniendo un valor del pronóstico corregido por efecto estacional. Bueno, una vez que tenemos el pronóstico corregido, o sea, el estimado con efecto estacional, que no sería otra cosa que la tendencia por el efecto estacional, tomamos el valor de Y observado, que tiene las 4 componentes, tendencia estacional, cíclico e irregular, y lo hacemos el cociente de los Y observados dividido los pronósticos corregidos por efecto estacional. Ese cociente, que es este valor, lo multiplicamos por 100 y obtenemos el índice que tiene el efecto cíclico e irregular. De eso lo hacemos para todos los valores de la variable, los valores de ventas divididos los valores de pronóstico corregidos por estacionalidad, y luego a eso lo multiplicamos por 100. Eso nos da el índice del componente cíclico e irregular, que es lo que tenemos en esta columna, índice del componente cíclico irregular, y para aislar el componente cíclico
y eliminar el efecto de la componente irregular y que nos quede un índice que refleje el efecto de la componente cíclica, lo que vamos a hacer es promediar. Entonces sacamos promedios a 3 valores, tomamos 3 valores, un promedio de 3 valores, y ese promedio de 3 valores, promedio móvil de 3 valores, nos va a permitir eliminar el efecto irregular y dejar el efecto estacional. Una vez que tengo el efecto estacional, el efecto irregular lo calculamos mediante el cociente del índice de cíclico irregular dividido el índice cíclico, y eso nos da el índice irregular. Entonces, vuelvo a repetir. En lo que concierne al efecto cíclico irregular, lo obtenemos mediante el cociente entre las ventas reales y el pronóstico corregido por estacionalidad. Esas ventas reales que tienen el efecto de las 4 componentes, vamos acá, las ventas reales tienen el efecto de las 4 componentes. Entonces el efecto de las 4 componentes en la multiplicación, dividido la componente de tendencia y estacionalidad, nos queda la componente cíclica irregular. Entonces allí hemos aislado el índice de la componente cíclica irregular mediante ese cociente multiplicado por 100. Y una vez que tenemos ese índice, al hacer promedio móvil de 3 periodos, obtenemos el índice de la componente cíclica únicamente, habiéndole eliminado el efecto irregular. Con promedio móvil de 3 periodos, eliminamos el efecto irregular. Cuando tenemos ya aislado el efecto irregular, tenemos el índice de la componente cíclica, pero si hacemos el cociente de la componente cíclica irregular dividido el índice de la componente cíclica, nos va a dar el índice de la componente irregular. Entonces, mediante el cociente del índice de ciclo e irregular sobre el índice de componente cíclica multiplicado por 100, nos da el índice de la componente irregular. Y así es como tenemos el índice del efecto cíclico y el índice del componente irregular. Bueno, si nosotros graficamos estos estimados de Y y corregidos por estacionalidad, no. Índice de la componente cíclica, observamos que en estos 7 años se visualizan determinados comportamientos que podrían reflejar algunas variaciones provocadas por determinados ciclos, no abarcando todos los ciclos, la mayor cantidad de ciclos, digamos, o dependerá del periodo. Eso es un poco la falta de confiabilidad, digamos, de este método, para hacer pronósticos en base a estos análisis. En realidad es meramente descriptivo, no serviría para hacer pronósticos, en virtud de lo sensible que es el método para abarcar el cálculo del índice de la componente cíclica. En lo que hace a, bueno, eso es en cuanto a componente cíclica y componente irregular. Hemos aislado cómo quedarían los índices de la componente irregular, que serían todos aquellos efectos no captados por las demás componentes. Bueno, ahora vamos a continuar un poquito con lo que concierne al tema de los métodos de suavizado. Los métodos eso sería lo que vimos hasta ahora, es el método por descomposición, el método clásico aplicado a una serie de mayor periodo de tiempo, donde pudimos aislar el componente cíclico e irregular aplicando el modelo multiplicativo. Ahora vamos a trabajar un poquito sobre los métodos de suavizado. Dijimos que los métodos de suavizado son promedios móviles ponderados y suavizado exponencial. Veamos promedios móviles. El método de promedios móviles consiste en promediar de manera consecutiva una cantidad L de valores de la serie, como lo hicimos para aislar el componente estacional. Esa cantidad L de valores de la serie debe ser un número entero y, si es posible, se hará corresponder a la duración promedio estimada de un ciclo o un múltiplo de este en la serie. Por lo tanto, los promedios móviles para un periodo de longitud L consisten en una serie de medias aritméticas calculadas en el tiempo para subperiodos consecutivos de longitud L. Obviamente que lo que estamos haciendo con esto es tomar
un subperiodo y hacer los promedios móviles para ese conjunto de periodos que lo llamamos L, y generalmente tratamos de que el número sea impar para hacer un solo promedio móvil, y lo que hacemos concretamente es eliminar los picos más importantes, suavizar la serie, tratar de eliminar las fluctuaciones o variaciones o oscilaciones que se van produciendo a lo largo del tiempo, tratando de lograr una aproximación más cercana a lo que sería la tendencia. Entonces, al comportamiento de la serie en cuanto a su evolución. El método de suavizado exponencial trata de lograr un efecto similar, pero lo que se hace es buscar un coeficiente de suavizado mediante la siguiente expresión analítica. El valor estimado por el método de suavizado exponencial, el valor de Y estimado por el método de suavizado exponencial, lo simbolizamos como S sub I, y es igual al coeficiente de suavizado W por el valor observado de la variable para ese momento del tiempo, Y sub I, más 1 menos el coeficiente, o sea, el complemento del coeficiente W, por el valor estimado en el periodo inmediato anterior. Entonces, E sub I es el valor de una serie suavizada exponencialmente para el periodo iésimo, E sub I menos 1 el valor de la serie suavizada exponencialmente para el periodo inmediato anterior, y menos 1. Y sub I es el valor observado de la serie para el tiempo en el periodo I, y W es el coeficiente de suavizado. Ahora bien, el coeficiente de suavizado asume un valor entre 0 y 1, indicándose empíricamente la conveniencia de valores cercanos a 0 para suavizar series en las que se elimina el efecto del componente cíclico, y cercanos a 1 si se pretende hacer pronósticos. Entonces, mientras más alto sea el valor del coeficiente de suavizado, vamos a obtener una serie más parecida más cercana a los valores realmente observados. Mientras más bajo, estaríamos logrando una estimación que nos va a permitir aislar un efecto de variaciones a lo largo del tiempo, como es la componente cíclica. Oscilaciones a lo largo del tiempo o en largos periodos de tiempo, como es la componente cíclica. Bien, si nosotros tomamos una serie, la serie que estábamos observando en lo que hace al ejemplo anterior de las ventas, que dijimos que estaban deflactadas y que eran las ventas de un producto a las cuales le hemos calculado el índice de estacionalidad y el índice de la componente cíclica irregular, que era para el periodo de 7 años. Bueno, aquí tenemos una síntesis de la tabla, una parte de la tabla, en la cual estamos aplicando promedios móviles y el suavizado exponencial. Entonces, tomamos los valores de la variable, calculamos el promedio móvil para 3 periodos, el promedio móvil para 4 periodos, y luego aplicamos un suavizado exponencial para un coeficiente de suavizado de 0,3, un suavizado exponencial con coeficiente de suavizado 0,4, y otro con coeficiente W de 0,5. Entonces, aquí tenemos Y asterisco como valor estimado por el suavizado para un periodo Y, para un periodo I, el coeficiente de suavizado, el valor de Y realmente observado en ese periodo, y el complemento del coeficiente de suavizado, o sea, 1 menos el coeficiente de suavizado por el valor estimado exponencialmente en el periodo inmediato anterior. Bien. Si nosotros hacemos estos cálculos mediante esta fórmula, aplicándola, observamos que las gráficas pertinentes a los promedios móviles, estos son los valores realmente observados, Y en azul, luego tenemos el promedio móvil de 3 periodos que estaría en rosa, lo que está en rosa son los promedios móviles de 3 periodos, y el promedio móvil de 4 periodos, es el que se encuentra en un celeste más claro. Entonces en azul oscuro tenemos los valores reales de la serie, el celeste más claro es el promedio móvil de 4 periodos, que es el que más se aproxima, y el rosa sería el que equivale al promedio móvil de 3 periodos. ¿Cómo sabemos cuál es más conveniente? Bueno, con la suma de cuadrados del error.
la suma de cuadrados del error o el error cuadrático medio va a ser el que va a permitir determinar, o sea, el promedio de la suma de cuadrados del error va a ser quien va a poder permitir determinar en qué situación o en qué caso particularmente es mejor el promedio móvil aplicado. En lo que hace el suavizado exponencial, observamos el suavizado con el coeficiente de 0,3 que está en rojo, el suavizado con 0,4 que está en verde, el suavizado con 0,5 que está en morado, y el valor real que está en azul. Y observamos que el suavizado con 0,5, que es el más alto de los coeficientes que hemos aplicado, es el que más se aproxima a la serie real. Bien, con esto culminaríamos el tema de serie de tiempo, abarcando los temas que efectivamente se desarrollan dentro de lo que sería la unidad 8 de la materia de acuerdo al programa.